Al principio todo parecía normal. Mi hija cargaba el peluche azul a todos lados, pero al cabo de un par de semanas el ambiente de su habitación comenzó a cambiar. Papi, te puedo contar un secreto. Creo que el muñeco está vivo. Buenas noches, caminantes. Bienvenidos a una emisión especial, el episodio 45 de nuestro recorrido por el Sendero Susurrante. Esta noche, las historias que estamos por escuchar tienen un peso distinto, porque nos recuerdan que las paredes de un hogar no solo guardan los miedos más profundos, sino también los lazos de amor más inquebrantables. Esta emisión está dedicada por entero a la memoria de un miembro fundamental de la familia del programa, a nuestra amada perrita, la Fiera, quien lamentablemente falleció hace poco tras habernos regalado 16 años de lealtad, protección y compañía incondicional. Caminantes dicen que los animales tienen un pie en este mundo y otro en el invisible, y los acontecimientos recientes en la casa de mis padres parecen confirmarlo. Hace unos días mi madre se asomó por la ventana de la recámara que da hacia el patio trasero. Estaba viendo qué estaba haciendo mi papá. Ella jura que, por un instante, entre las sombras de la noche, vio a la Fiera sentada tranquilamente al lado de él, como solía hacerlo siempre. En otra ocasión, mientras caminaba por la casa, sintió un roce sutil y cálido en la pierna, exactamente la misma caricia con la que la Fiera solía saludarnos al pasar. Mi padre, por su parte, estaba sentado en la terraza una noche, fumando en silencio. Cuando al levantar la mirada pudo ver por una fracción de segundo la silueta de la Fiera, sentada pacientemente junto a la entrada, esperando a que le abriera la puerta para dejarla pasar a su lado. Ella no se ha ido. Sigue haciendo sus rondas, cuidando la casa y vigilando las puertas de los que tanto la amamos. Hasta siempre, querida Fiera. Este sendero se ilumina hoy en tu honor. Aseguren las entradas de sus hogares. Quédense cerca de quienes los aman y sintamos el frío de la noche, porque la marcha nocturna ha comenzado. Sigan caminando, pero no miren atrás. Yo soy Rax y esto es Sendero Susurrante. Podcast. Mi familia y yo veníamos arrastrando una racha de pesadez y discusiones en la casa. En medio de esa situación, mi hija menor se obsesionó por completo con un personaje de un videojuego de terror que se puso de moda entre los niños. Una criatura azul, de extremidades largas y delgadas, con una sonrisa grotesca repleta de dientes como agujas afiladas. Todos los días nos pedía el muñeco de peluche de ese personaje. Mi esposa y yo nos negábamos. Primero porque el juguete original costaba una fortuna ridícula para ser un simple peluche. Y segundo porque la sola mirada de esa cosa nos daba escalofríos. Un fin de semana, mientras caminábamos por el centro, un vendedor ambulante ofrecía réplicas de imitación bastante bien hechas, a una fracción de su precio real. Mi esposa, cansada de los ruegos, cedió y se lo compró. Al principio todo parecía normal. Mi hija cargaba el peluche azul a todos lados. Pero al cabo de un par de semanas el ambiente de su habitación comenzó a cambiar. Una tarde, mientras ella y yo estábamos sentados en la sala teniendo una de esas pláticas tranquilas de padre e hija, se me acercó sigilosamente, dejó sus labios a mi oído y con una voz apenas audible me dijo: Papi, ¿te puedo contar un secreto? Creo que el muñeco está vivo. Me reí levemente pensando que era la típica imaginación infantil, pero la seriedad de su rostro me borró la sonrisa. Ella me explicó que había empezado a hacer notas mentales exactas del lugar donde dejaba el peluche antes de irse a la escuela. Al regresar, el muñeco siempre estaba en un sitio diferente. A veces sentado en medio de su cama, a veces sobre la silla del escritorio. Le pregunté por qué me lo decía susurrando y su respuesta me heló la sangre. No quiero que él sepa que yo ya me di cuenta. Lejos de estar asustada, su mente infantil estaba emocionada. Incluso me pidió que compráramos cámaras de seguridad para grabarlo por las noches. Cuando le conté esto a mi esposa y a mi hijo mayor, el miedo se instaló en la casa. Las sospechas de la niña nos contagiaron una paranoia horrible. Un par de días después, harto de las conductas traviesas de su hermana y del misterio que rodeaba el juguete, mi hijo mayor tomó el peluche azul y lo arrojó con fuerza al fondo del ático, cerrando la pesada trampilla del techo. Cuando llegué del trabajo, mi hija se quejó conmigo entre lágrimas
Yo estaba exhausto por la jornada laboral, así que simplemente le prometí que subiría a buscarlo al día siguiente. Han pasado cerca de 1 año y medio desde esa noche, y hasta el día de hoy, el peluche azul nunca apareció. Hemos volteado la casa al revés, hemos vaciado el ático sección por sección, caja por caja, y no hay rastro de él. Mi esposa jura por lo más sagrado que ella nunca subió a tirarlo a la basura. Mi hijo mayor vive con la culpa de haberlo perdido, asegurando que él lo dejó justo en medio del piso del ático. El espacio está completamente cerrado. No hay ventanas por donde un animal pudiera entrar a llevárselo, ni grietas lo suficientemente grandes. No hay una explicación lógica para su desaparición. Cuando le preguntamos a mi hija qué cree ella que pasó, simplemente se encoge de hombros y con una madurez que asusta nos dice: se enojó porque lo encerraron y decidió salirse de la casa por su propia cuenta. Nadie en la familia quiere admitirlo en voz alta, pero cada vez que escuchamos un crujido en el techo a mitad de la noche, no podemos evitar pensar que esa cosa sigue oculta en algún rincón de la estructura, esperando el momento exacto para volver a bajar. Cuando mi sobrino mayor tenía unos 5 años, mi madre y yo fuimos a visitar a mi hermana a su casa. Estábamos sentadas en el comedor, platicando de cosas de la familia, mientras el niño jugaba en el suelo con sus carros de juguete a unos metros de nosotras. Llevábamos cerca de 1 hora ahí cuando el ambiente de la habitación comenzó a sentirse extrañamente pesado. En ese momento, notamos que mi sobrino dejó de mover sus juguetes y comenzó a hablar en susurros muy bajitos, dirigiendo la mirada hacia un rincón completamente vacío, como si estuviera manteniendo una conversación detallada con alguien invisible. Intentamos ignorarlo al principio, pensando que era un juego común, pero el susurro se volvió tan constante y articulado que mi madre, intrigada, decidió interrumpirlo y preguntarle con quién estaba hablando. El niño giró hacia nosotras con total naturalidad y nos dijo que estaba platicando con su amigo, un hombre al que llamó Ernesto. Miré a mi hermana esperando que se sorprendiera, pero ella simplemente suspiró, se encogió de hombros y nos dijo: sí, lleva semanas haciendo eso todo el tiempo. No era la primera vez que mi sobrino mostraba esa sensibilidad, así que decidimos no darle más importancia. 1 hora más tarde, mi hermana se puso a preparar la cena en la cocina, y nosotras nos movimos hacia la barra para mantener al niño entretenido. Mi madre, buscando acomodarse mejor, estiró la mano y jaló una silla de madera que estaba pegada a la mesa. En el instante en que la silla se movió unos centímetros, mi sobrino soltó un grito desgarrador. «No, ¡ay no!», exclamó con pánico en la voz. Nos quedamos heladas por la reacción tan violenta del niño. Al preguntarle qué pasaba, nos miró con los ojos muy abiertos y nos advirtió en un tono de profunda seriedad: a Ernesto no le gusta que le muevan su silla. Él está sentado ahí. Mi madre, tratando de mantener la calma y de no alimentar lo que consideraba un berrinche infantil, ignoró la advertencia. Soltó una exclamación de incredulidad y empujó la silla con fuerza de vuelta a su posición original. Justo en el extremo opuesto de la mesa del comedor, lejos de cualquier ventana o puerta, había un rollo de papel de cocina. En ese preciso segundo, ante los ojos de las tres, el rollo de papel se levantó en el aire por sí solo. En la cocina no había ninguna corriente de aire. Las ventanas estaban selladas. No había ventiladores encendidos y el sistema de aire acondicionado estaba completamente apagado. El rollo flotó en el vacío durante un par de segundos que se sintieron eternos, suspendido en la nada, para luego descender lentamente hasta tocar de nuevo la superficie de la mesa. El silencio que quedó en la habitación fue absoluto. Mi madre, completamente pálida, tomó sus cosas y se negó rotundamente a volver a poner un pie en esa propiedad. Afortunadamente, mi hermana y su familia sintieron el mismo temor y terminaron mudándose de esa casa en muy poco tiempo después, dejando atrás la silla y el rincón donde Ernesto, hasta el día de hoy, probablemente sigue estando. Caminantes, estamos recorriendo las brechas más profundas del terror doméstico en este episodio y la comunidad sigue creciendo con una fuerza impresionante en la penumbra. Si el contenido de esta noche te está gustando, recuerda que nos puedes ayudar muchísimo dejando tu like,
suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones con la opción de todas para que YouTube te avise en el segundo exacto en que encendemos una nueva fogata. Comparte este episodio con ese amigo o familiar que no puede dormir sin una historia de terror a su lado. Tu apoyo es el motor que mantiene este proyecto en pie. Caminantes, aún nos quedan 3 historias más. Continuamos. Yo nunca he sido una persona apegada a la religión, ni me han interesado los temas espirituales o paranormales. Soy un alma escéptica, sin embargo, hay un suceso en mi vida que guardé en el rincón más oscuro de mi memoria. Ocurrió hace unos años, cuando tenía apenas unos meses de embarazo de mi segundo bebé. En ese entonces, mi esposo y yo no teníamos idea del género del hijo que venía en camino. Era demasiado pronto para saberlo. Aquella tarde yo me encontraba en la recámara doblando la ropa limpia, mientras mi hijo mayor, que apenas tenía 2 años y medio, estaba sentado en la sala viendo su caricatura favorita en la televisión. Mi niño tenía un ligero retraso en el habla, por lo que sus palabras solían ser confusas y entrecortadas. Todo transcurría en una calma perfecta, hasta que la televisión pareció enmudecer. De la nada, mi hijo comenzó a llorar de una manera desesperada, un llanto cargado de un dolor profundo que nunca antes le había escuchado. Dejó la televisión y caminó hacia mí con el rostro empapado en lágrimas, temblando por completo. Entre sollozos me miró fijamente y me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Dónde está mi hermanita? ¿Dónde está el bebé? Me arrodillé para abrazarlo, tratando de calmarlo, explicándole que el bebé todavía estaba en mi vientre, con una claridad y una fluidez que jamás había mostrado al hablar. Mi hijo empezó a relatar una pesadilla. Me dijo, con el pánico reflejado en sus ojos, que la habían lastimado. Le lastimaron sus manitas y sus piernas, mamá. Le dolía mucho. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora y las hormonas del embarazo a flor de piel, lo tomé de los hombros y le pregunté de qué estaba hablando. Mi hijo agachó la cabeza, me apretó las manos y susurró: mi otra mamá, mi mamá mala. Ella nos lastimó a mi hermanita y a mí. Nos dolió tanto que todo se volvió negro. Y después, nosotros decidimos venir contigo y con papá. Me quedé sin respiración, abrazando con fuerza a mi hijo mientras él se calmaba lentamente en mi pecho. Pensé que había visto alguna película de terror o un video extraño en internet, pero la realidad chocaba con mis sospechas. Yo era madre de tiempo completo. Mi hijo jamás salía de mi vista. No iba a la guardería y ni siquiera mis propios padres lo cuidaban a esa edad. Su televisión estaba estrictamente supervisada. No había forma física de que hubiera escuchado o visto algo semejante. Decidí enterrar ese momento en el fondo de mi mente, intentando convencerme de que había sido una pesadilla infantil muy vívida. Sin embargo, la confirmación médica llegó unas semanas después, cuando el ultrasonido reveló que el bebé que yo esperaba era efectivamente una niña. Mi hijo supo que tendría una hermana mucho antes que los propios doctores, y la describió con un dolor que no pertenecía a este mundo. Hoy en día mi hija está sana, creciendo feliz a nuestro lado, y mi hijo ya no recuerda una sola palabra de aquella tarde. Pero cada vez que los veo jugar juntos, abrazarse y cuidarse con ese amor tan incondicional, no puedo evitar que se me erice la piel al recordar que, tal vez, antes de cruzar la frontera de la vida y llegar a mis brazos, ellos ya se conocían y tuvieron que escapar juntos de una absoluta oscuridad. Hace unos 20 años, mi hija pequeña, que en ese entonces tenía apenas 6 años, y yo nos mudamos a un departamento nuevo. Estábamos entusiasmadas por comenzar una nueva etapa en aquel edificio que parecía tranquilo y familiar. La primera noche, mientras terminábamos de desempacar algunas cajas, decidí que era hora que ella tomara un baño para descansar. Así que fui al cuarto de baño, abrí la llave y preparé el agua caliente. En cuanto la tina estuvo lista, llamé a mi hija y le pedí que comenzara a desvestirse para meterse a bañar. Sin embargo, en lugar de obedecerme, la niña se quedó paralizada en la puerta. Su rostro se puso completamente pálido y dio unos pasos hacia atrás, cubriéndose con sus manos pequeñas. Con una voz temblorosa, llena de una mezcla de vergüenza y miedo real, mi hija me miró y me dijo: «Mamá, no me voy a desvestir delante de ese niño».
Me quedé desconcertada. Miré a mi alrededor, pero en el baño solo estábamos ella y yo. El espacio era reducido. No había ningún lugar donde alguien se pudiera esconder. Le dije que no había nadie más ahí, que estábamos solas, pero ella extendió su dedo tembloroso, señalando fijamente hacia un rincón oscuro, justo al lado de la tina. ¿Qué no lo ves, mamá?, me susurró con lágrimas en los ojos. Está parado ahí, parece una momia. Está todo envuelto en tiras blancas. Lo único que le puedo ver son sus ojos. El frío que me recorrió el cuerpo en ese instante me obligó a sacarla del baño de inmediato. Cerramos la puerta con llave y dormimos juntas en la recámara principal, con la luz encendida, intentando convencernos de que la mudanza y el estrés le habían hecho imaginar cosas. A la mañana siguiente, la inquietud no me dejó en paz. Decidí bajar a los pasillos y platicar con algunos de los vecinos más antiguos del edificio, preguntándoles de manera sutil sobre las personas que habían habitado nuestro departamento antes de que nosotros llegáramos. Una vecina de la planta baja, al escuchar el número de mi puerta, suspiró con una tristeza y miró hacia los lados antes de hablarme en voz baja. Me contó que un año atrás, la Cruz Roja había tenido que reubicar en ese departamento a una familia que lo había perdido absolutamente todo en un incendio forestal espantoso. Aquella familia solo vivió un par de meses ahí. Tenían un hijo de 9 años que había sufrido quemaduras graves en más del 65% de todo su cuerpo. El pequeño había sobrevivido al fuego inicial, pero sucumbió a sus terribles heridas poco tiempo después de haber sido dado de alta en el hospital, falleciendo dentro de ese departamento. La vecina me miró con los ojos llenos de lástima y me dijo, los médicos no le permitían salir al sol ni recibir el aire directo. El pobrecito niño pasaba los días encerrado en ese baño para refrescarse, completamente envuelto de la cabeza a los pies en vendajes blancos y gasas médicas. Lo único de su rostro que quedaba al descubierto eran sus ojos. En ese momento entendí que mi hija no había imaginado nada. El niño del incendio nunca abandonó ese departamento. Mi hijo pequeño comenzó a desarrollar un miedo irracional a dormir solo en su habitación. Desde bebé siempre tuvo terrores nocturnos ocasionales. De hecho, cuando era apenas un lactante, yo bromeaba diciendo que veía fantasmas porque se le quedaba viendo fijamente al techo, siguiendo movimientos invisibles con la mirada mientras se reía de la nada. Pero hace medio año, las risas se convirtieron en pánico. Mi rutina se volvió extenuante. Tenía que acostarme con él hasta que se duerma y a mitad de la noche, en cuanto se despierta, corre despavorido a refugiarse en mi recámara. Una tarde, tratando de entender su angustia, me senté a solas con él y le pregunté con total calma por qué no le gustaba quedarse en su cuarto. El niño me miró con una seriedad que no correspondía a su edad y me dijo, es que un hombre muy alto, que se parece a mí y que usa lentes, me toma de la mano y me lleva a través de la pared. Vamos a muchos lugares. Ya me había mencionado antes lo de cruzar la pared, pero jamás al hombre que lo acompañaba. Le mostré fotografías de mi padre fallecido para ver si era él, pero me dijo que no. Unos días después, mi hijo me miró mientras estábamos en la habitación y me dijo, el abuelo viene a visitarme. Intrigada le pregunté si lo veía cuando estaba solo en el cuarto, y él me respondió, no, en mi cuarto no me gusta. Él me visita cuando estoy aquí, en tu recámara. Al contarle esto a mi esposo, lejos de sorprenderse, su rostro se ensombreció. Fue entonces cuando mi suegra me reveló que esa pesadilla no era nueva. Mi esposo, cuando era niño, había sido un receptor absoluto de manifestaciones aterradoras. Él comenzó a hablar oraciones completas al año de edad, un desarrollo inusual que le permitió comunicar con una escalofriante claridad lo que veía desde que era un bebé. Mi suegra me contó que mi esposo de niño era sumamente inquieto y solía tener berrinches incontrolables. En ocasiones, para calmarlo, ella lo mandaba a su habitación en un tiempo fuera de apenas unos minutos. Pero a veces, en cuanto cerraba la puerta, el niño entraba en una crisis de pánico absoluto, un llanto desgarrador que iba mucho más allá de una simple rabieta. Una tarde, mientras se derretía en lágrimas del miedo, él apuntó con el dedo índice hacia la esquina completamente vacía de la habitación y le gritó a su madre entre alaridos, ¿por qué siempre me dejas solo con la señora de las flores? Mi suegra lo sacó de ahí de inmediato, aterrorizada.
Más tarde, el niño le explicó que en ese rincón solía pararse una mujer vestida completamente de negro, con una especie de velo oscuro que le cubría el rostro y estaba cargando un ramo de flores entre las manos. Conforme creció, la situación se volvió aún más siniestra. A los 3 años, sus padres lo descubrieron platicando con las vetas de madera del piso y las texturas de las paredes. Al preguntarle por qué hablaba solo, él les dio una explicación que hasta el día de hoy me quita el sueño. Tengo que ser amigo de las caras de la pared, porque si no me hago amigo de ellas, el otro hombre se va a aliar con ellas y le van a ayudar a matarme. El niño aseguraba que había una entidad oscura que intentaba acabar con su vida y que las figuras que se formaban en las paredes lo protegían, pero si él se tardaba demasiado en hablarles, las caras se volvían monstruosas y agresivas. Aquella infancia estuvo repleta de sombras que bailaban en los muros para entretenerlo cuando estaba solo, y de una extraña sensibilidad que, hasta el día de hoy, se manifiesta cuando estamos en ciertos lugares. A veces, al llegar a una casa ajena o a un hotel, mi esposo se ponía extrañamente nervioso y agitado, repitiendo una frase que hoy en día mi hijo también susurra cuando el ambiente se descompone. Hay algo malo aquí adentro, no me gusta. Ahora miro a mi hijo correr por la casa y no puedo evitar preguntarme qué tantas cosas sigue viendo en la penumbra de su habitación, y si ese hombre alto de lentes que lo invita a cruzar los muros no es más que el inicio de la misma sombra que acechó a su padre hace más de 30 años. Y con la perturbadora certeza de que las sombras del pasado siempre encuentran la forma de alcanzar a los hijos, apagamos las veladoras y cerramos este episodio 45. Un agradecimiento profundo a todos los caminantes por acompañarnos esta noche tan significativa para nosotros. Gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria de los que ya cruzaron el umbral. Déjenme en los comentarios. ¿Creen que las mascotas que nos dejan después de tantos años se convierten en los guardianes invisibles de nuestras casas? Yo soy Rax. Acaricien a sus compañeros de 4 patas antes de dormir. Vigilen lo que sus hijos ven en las esquinas de sus cuartos. Y sigan caminando, pero nunca miren atrás. Y recuerden, las historias de terror nunca se escuchan a solas, aunque seas tú el único en la habitación. Buenas noches. Hasta siempre, querida fiera.